Muy buenas noches, Dios le continúe bendiciendo. Le habla a su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Bendito Dios que me da un tiempito para poder compartir un pequeño mensaje con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Espero en Dios que les haya ido bien en este día, que hayan ido y poder venido con bien. Que el Señor haya cuidado de sus vidas, de las vidas de su familia. Y aquellos que van para el trabajo, pues también que el Señor los cuide, los proteja, así como los que vienen para sus hogares. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos tiempos difíciles, ¿cierto? Estamos en tiempos complicados. El que no está viviendo un tiempo complicado por un lado, lo está viviendo por otro lado. Es decir, el que no tiene una situación difícil de una forma, la tiene de otra forma. La cosa es que vivimos en tiempos difíciles. Hay un dicho que dice, nadie dijo que sería fácil. Sí, así le hemos puesto a este pequeño mensaje. Nadie dijo que sería fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted está viviendo un tiempo difícil, un tiempo amargo, un tiempo duro, doloroso, yo le quiero decir a usted que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto para que cada una de las cosas se acomoden conforme tienen que acomodarse. Lo que pasa muchas veces también es que cuando vivimos tiempos difíciles, muchas veces son permitidos. ¿Por qué? Porque necesitamos encarrilarnos por el camino que Dios quiere. Entonces, por eso a veces Dios permite que pasemos situaciones. Dice la palabra, el Señor dice en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido. Bendito sea el Señor. Es decir, una vez más acá el Señor nos da a entender que en Él encontramos la solución para el problema que estamos viviendo. Eso es más o menos lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiad porque yo he vencido. Dice San Juan 16:33, dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién? En el Señor Jesús. ¿Qué nos está queriendo decir? Que en Él podemos encontrar esa paz, ese sosiego para aquello que estamos viviendo en nuestra vida. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, esta es una palabra que el Señor nos llama, nos insta a venir a Él cada vez que estamos con situaciones difíciles. Como le decía, hay muchas situaciones difíciles. No todos estamos pasando la misma situación difícil. Unos pasan una situación difícil de una forma, otros las pasan de otra forma. Y hay diferentes formas de estar en una situación difícil, ¿verdad? De estar en un momento difícil en nuestra vida. Sin embargo, el Señor con todo esto nos manda a confiar en Él, ¿verdad? Y esto es importante. Dice, pero ¿qué significa la aflicción de la cual habla el Señor Jesús en San Juan 16:33? Esas aflicciones de las cuales Él habla ahí, dice que es una emoción infeliz y dolorosa, un sentimiento de amargura y tristeza, y un sentimiento que provocado por diferentes circunstancias, entre otras cosas. Esto es más o menos lo que quiere decir un poco las aflicciones en nuestra vida, ¿verdad? Son generadas por diferentes situaciones que vivimos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una vida, cada uno de nosotros tiene una forma de vivir la vida y cada uno de nosotros tiene sus propias angustias, sus propios problemas. Entonces, ¿qué significan las aflicciones? Dice que significan entre otras cosas, significan emociones infelices y dolorosas y un sentimiento de amargura y de tristeza. O sea, es un sentimiento provocado por diferentes situaciones, ¿verdad? Que cada uno vivimos. Pero sin embargo, el Señor hoy nos insta a venir a Él. Dice que en Él encontramos la paz que estamos necesitando. Si algo no tiene precio en esta vida,
es la paz. La paz es algo que no tiene ningún precio. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si usted no tiene paz en su vida, usted no tiene nada. Usted sería un rico, un pobre con plata, así nada más. Pero si usted es una persona que tiene al Señor en su corazón, podrán venir muchas tempestades, podrán venir muchas pruebas, muchas tormentas, pero usted va a tener paz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se la ofrece. Es lo que Él nos ofrece a nosotros. Paz, serenidad, esperanza, confianza, fe. Son cosas que Él nos ofrece a nosotros. Entonces, es lo que Él hoy nos está ofreciendo. Ahora, muchas veces nos hemos preguntado porque para eso somos buenos, ¿verdad? Cuando estamos viviendo un momento difícil, siempre confrontamos a Dios y le decimos que por qué a mí, y nos quejamos, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando nos preguntamos por qué Dios permite esta situación que estoy viviendo en mi vida, esta aflicción, esta batalla, esta tormenta, qué sé yo, esta tempestad que está pasando por mi casa o por mi vida. Pero muchas veces hemos malinterpretado nosotros las cosas que nos suceden, ¿sí? Porque muchas veces ponemos a Dios como un verdugo, ¿sí? Muchas veces para eso sí somos buenos, para confrontar a Dios y decir, es que porque Dios lo permite, si Él quiere no lo permite, ¿cierto? Si Él quiere no lo permite. Pero tampoco significa muchas veces que todo lo que estamos viviendo fue porque Dios así lo quiso, como cuando alguien le dice, es que aquella persona está pasando por aquella situación porque Dios la está castigando. Mentiras, Dios no permite pruebas para castigar a nadie. Dios permite pruebas, permite situaciones para que nosotros vengamos a Él, que es muy diferente. Ahora, si hay alguien que está encargado de hacernos pensar, porque esa es la idea de ese que quiere hacernos pensar, que es Dios quien provoca las tempestades, las pruebas en nuestra vida, las aflicciones en nuestra vida. Él siempre, mientras Dios está pensando en que usted y yo le busquemos en los momentos difíciles, el Satanás, ¿verdad? Ese que dice Juan 10:10, ese está esperando que usted y yo empecemos a dudar de Dios, que usted y yo empecemos a desconfiar de Dios. ¿Ve? Son dos cosas diferentes, porque hay muchas personas que creen que Dios son los que mandan esos castigos y que Dios manda estos castigos y que por eso Dios está castigando. No, las situaciones se vienen producto de las acciones, de las situaciones, ¿verdad? Pero son situaciones provocadas ¿por quién? Por el diablo. ¿Por qué? Porque él lo único que quiere hacernos pensar es que Dios es quien nos castiga. Ese es el pensamiento de él. Dice, sin embargo, es la sensación que Satanás quiere que pensemos. Segunda de Corintios 12:9 dice, el Señor le ha dicho al apóstol Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo en un momento de su vida diciéndole al Señor que le quite ese aguijón de la carne. Hasta ahorita no se sabe exactamente cuál era el famoso aguijón de la carne que hablaba el apóstol Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era su carácter y otros dicen otras cosas, pero al final no sabemos claramente cuál era el aguijón de la carne. El aguijón de la carne es como una aflicción que había en la vida del apóstol Pablo. Es decir, usted y yo tenemos aflicciones en nuestra vida, pero dice el apóstol Pablo que era un aguijón puesto por un mensajero de Satanás. ¿Ve? Como vemos, mientras Dios quiere que nosotros, a través de la situación que vivimos, nos acerquemos a Él, confiemos en Él, el otro está esperando que usted y yo desconfiemos de Dios, que usted y yo vengamos con dudas a buscar a Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dice, el apóstol Pablo se quejaba ante el Señor de algo que lastimaba su vida.
Y es lo que, como le decía, muchas veces nosotros eso es lo que hacemos. Nosotros nos quejamos ante Dios y creemos que quizás es Dios el que está provocando aquello. No, Dios no está provocando aquello. Dios está permitiendo aquello porque es la forma en que usted y yo nos vamos a acercar a Él. Es la forma en que usted y yo vamos a aprender a depender de Él. Que eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué el Señor permitía que el apóstol Pablo pasara por aquella situación que le atormentaba en la vida de él, aquella aflicción o aquel aguijón que estaba atormentando la vida del apóstol Pablo? ¿Por qué Dios la permitía? ¿Por qué? Porque Dios, si algo quería, era ver al apóstol Pablo siempre como era el apóstol Pablo, un adorador. Él amaba a Dios, él tenía una gran ¿cómo se dice? Él era amigo del Señor, él siempre estaba orando al Señor, él tenía una gran intimidad con el Señor, lo que quería decir, esa es la palabra, intimidad. Y entonces, ¿qué pasaba? Dios permitía aquello porque aquello era lo que lo hacía acercarse más a Dios. Entonces, ¿qué? Hay otro dicho que dice que cuando el diablo usa algo para maldecirnos, Dios lo va a usar para bendecirnos. Es decir, lo que el diablo quería provocar en el apóstol Pablo con aquel dolor, con aquella aflicción, con aquel aguijón, con aquello que le molestaba su vida, era lo que Dios usaba para que el apóstol Pablo aún tuviera esa intimidad aún más grande con él, para que fuera aún más fuerte su fe, para que fuera aún más fuerte el lazo entre Dios y Pablo. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si algo quiere el Señor, ¿y por qué permite las cosas? No las hace, las permite. Las permite con el fin de que usted y yo nos acerquemos a Él. Cuando usted y yo estamos pasando por una situación difícil, lo que el Señor está permitiendo es porque quiere que nos acerquemos. Usted ha visto cuando una persona, por ejemplo, llega y se jala una torta, como dicen, ¿verdad? Y lo echan a la cárcel. ¿Y qué pasa? Esa persona difícilmente creía en Dios o confiaba en Dios, pero en el momento de la situación difícil que está viviendo, es cuando muchas veces los hemos escuchado decir, bueno, ya esto queda en las manos de Dios. Es decir, fue como la última opción. Quizás si esa persona, su primera opción hubiera sido Dios en un principio, esa persona posiblemente no se jala la torta que lo está llevando a la cárcel. Pero Dios tuvo que permitir aquello, ¿para qué? Para que él confiara en Dios, para que él empezara a decir, bueno, esto está en las manos de Dios, para que ese hombre o esa mujer empiecen a depender de Dios. Y así lo hemos visto en diferentes circunstancias de la vida. Muchas veces no pensamos en Dios, no creemos en Dios realmente, porque no estamos pasando por una situación difícil, una situación que realmente solo Dios nos lo puede ayudar. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él, por eso es que Dios muchas veces va a permitir que el diablo quiera dañar tu vida, porque el diablo a eso vino, dice que vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, él siempre está buscando cómo hacerte daño a ti. ¿Por qué? Porque él quiere involucrarte en malos caminos, él quiere llevarte por malos caminos que te lleven a una enfermedad, que te lleven a una cárcel, que te lleven a un divorcio, que te lleven a matar a alguien, que te lleven hacerle daño a alguien. Eso es lo que busca él siempre, porque él quiere destruir tu vida. Pero ese tipo de aflicciones que usted va a vivir, que usted está sufriendo, es precisamente lo que Dios va a usar para que usted venga a sus pies, para que aquella persona que cayó en esos malos caminos, que son los que el diablo le mostró, por medio de eso, esa persona va a empezar a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ya se vio en el fondo y ya no encuentra otra solución. Es triste, pero es una realidad.
A nosotros muchas veces tienen que venir las aflicciones a nuestra vida para poder entender que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos ayuda, que nos cuida, que nos protege. Pero no lo entendemos hasta que no estamos pasando por una aflicción, por una situación difícil. Por eso les decía, nadie dijo que sería fácil. En esta vida no es fácil, ni para el pobre ni para el rico. Para nadie es fácil esta vida. ¿Por qué? Porque el fin de esta vida es que todos en algún momento nos acerquemos al Señor. Ricos, pobres, todos en general. Dios no hace excepción de personas. Entonces, muchas veces tendrán que venir las aflicciones a nuestras vidas. Quizás las aflicciones de un pobre no van a ser las mismas aflicciones de un rico, pero al final el rico y el pobre tendrán aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios las va a permitir, porque Dios quiere que todos, absolutamente todos, vengamos a Él. Por eso él empezaba diciendo en el versículo 16:33 de San Juan, ¿verdad? Cuando dice estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, le decía, el Señor le decía al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate de mi gracia. Eso es lo que el Señor nos quiere decir, bástate de mi gracia. Es decir, nos basta con tenerlo a Él, nos basta con la voluntad del Señor, nos basta con su gracia, con su misericordia para vivir. No necesitamos otra cosa que no sea el amor y la misericordia del Señor y la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, mientras Dios permite las cosas con el fin que aprendamos a confiar y a depender en Él, no pasa lo mismo con Satanás. Él siempre quiere demostrarle a Dios que no somos tan fieles como Él dice. Usted sabe que Dios siempre está creyendo en nosotros. Es increíble, los que tenemos que creer en Dios somos nosotros. Sin embargo, Dios siempre está creyendo en nosotros. Dios siempre está hablando bien de nosotros. Porque Dios sabe que en determinado momento usted y yo le vamos a entregar nuestra vida a Él. Y por eso Él siempre está creyendo en nosotros y pensando en nosotros. Sin embargo, Satanás quiere que Dios piense que no le somos tan fieles a Él como Él cree, que no creemos tanto en Él como Él cree. Y pone a prueba muchas veces a Dios. ¿Cómo? Mandando muchas veces esos dardos a nuestras vidas, el dardo de la enfermedad, el dardo de la pobreza, el dardo de la miseria. Son cosas que Él usa. ¿Para qué? Para hacernos desistir de confiar en el Señor. Él siempre está pensando en que nosotros debemos de empezar a dudar de Dios. Y por eso Él manda ese tipo de dardos y manda ese tipo de cosas a nuestra vida. Sin embargo, lo que Él pareciera no saber es que lo que Él usa como maldición, Dios lo usa como bendición. Porque Dios siempre, cuando Él nos quita algo, porque Dios lo permitió, es porque Dios nos va a dar algo mejor de lo que el diablo nos quitó. Y nos va no solo a dar algo mejor, sino que nos lo va a multiplicar. Bendito sea el nombre de Dios. Dios dice, por ejemplo, Dios mira a un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, ¿verdad? Y Dios se llena de elogios para Job. Dice que es un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa? Se aparece Satanás
y le dice que no es tan así como él cree, que le quite el favor que tiene sobre la vida de Job, o sea, que le quite el favor que ha hecho progresar a Job en ganados, en trabajadores, en familia, en todo lo, porque Job era muy bendecido. Y entonces el diablo quiere probarle a Dios que Job no es tan perfecto, ni tan recto, ni tan temeroso de él. Le dice, quítele su favor y verá cómo te maldice. Entonces, es exactamente lo que el diablo siempre quiere probar. El diablo siempre quiere probar que usted que está ahí, yo no sé cómo se llama usted, pero el diablo siempre quiere probarle a Dios que usted que está ahí no le es tan fiel a Dios. Que usted que está ahí no ama tanto a Dios como usted lo dice o como Dios cree. Eso es lo que el diablo siempre quiere probar. El diablo quiso probar que Job no le era fiel a Dios, sin embargo nunca pudo, porque Job siempre fue fiel a Dios y por eso Dios le multiplicó lo que el diablo le hizo perder. Cuando el diablo a usted le haga perder algo en su vida, créame que Dios se lo va a multiplicar en bendición. Todo lo que el diablo use para maldecir tu vida, Dios lo va a usar para bendecirte. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, pero el diablo se empeña en comprobar a Dios que este hombre no era como él decía, Job. Por eso inicia la persecución y las aflicciones en la vida de Job. Sin embargo, todo lo que el diablo use para dañarte, Dios lo va a usar para multiplicarte. Eso es así en el nombre de Jesús, que eso es así. Si usted ha perdido cosas en su vida, créame, que si usted confía en el Señor, Dios va a multiplicar lo que usted haya perdido. Lucas 22:31. Dijo también el Señor a Simón: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte, como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ve, por ejemplo, aquí vemos, y aquí es una clara explicación de lo que estamos hablando. Las aflicciones en nuestra vida, las situaciones en nuestra vida, siempre son provocadas con un sentido, y el sentido es que usted y yo dejemos de confiar en el Señor, ¿verdad? Así como el diablo le dice a Dios, quítale su favor a Job y verá cómo deja de ser ese hombre recto y temeroso de Dios y perfecto. También el diablo le dice a Dios, o sea, le dice a Dios que va a zarandear a Simón. O sea, que le va a hacer la misma persecución que le hizo a Job, que lo va a llenar de problemas, de situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que también deje de confiar en Dios. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Pero yo he rogado porque tu fe no falte. Es decir, como vemos, a veces somos ingratos porque ponemos a Dios como un verdugo, porque decimos que todo lo que pasa es porque es Dios el que lo hace, y no es así. No es así. En el mundo siempre hay dos espíritus. Hay un espíritu que quiere que usted sea bendecido, hay un espíritu que quiere que usted tenga paz, hay un espíritu que quiere que usted viva la vida bien. Pero también hay otro espíritu que quiere desgraciar tu vida, hay un espíritu que quiere que usted se frustre, hay un espíritu que quiere que usted termine no creyendo en nadie, hay un espíritu que quiere que usted le dé la espalda a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como vemos, Jesús le dice a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado porque tu fe no falte. ¿Qué nos dice el Señor? Hoy en esta palabra nos dice que no importa las aflicciones que estemos viviendo, las situaciones difíciles que estamos pasando, debemos de seguir confiando en Él. ¿Por qué? Porque en Él está la posibilidad de que usted y yo pasemos esta prueba, esta situación difícil que estamos viviendo.
que el Señor empiece a proveer sanidad, que el Señor empiece a proveer un trabajo, que el Señor empiece a proveer bienestar en su familia. Pero necesitamos tener esa fe que Jesús le pide a Simón, ¿verdad? Pero yo he rogado que tu fe no falte, o sea, que en los momentos que van a venir porque Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, y no nos vamos a escapar, ni los pobres, ni los ricos, nadie se va a escapar de esto, pero esto no es ni más ni menos que con el fin de que aún nos acerquemos más al Señor y que aún nuestra fe sea reforzada aún más y que cuando vengan las situaciones difíciles sepamos que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar, pero necesitamos creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, debemos tener fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Entonces, pueden venir muchas pruebas, pueden venir muchas batallas, pueden venir muchas situaciones difíciles, pero tenemos que seguir firmes, creyendo en el Señor. Las aflicciones son parte de un proceso en nuestras vidas, de una formación en nuestras vidas, en lo que tiene que ver con la fe. Vea, es interesante que mientras los tiempos difíciles para Simón estaban por venir, es interesante, Jesús le hace ver a Simón Pedro que venían tiempos difíciles, ¿verdad? Pero venían tiempos difíciles mediados por el diablo, porque Jesús le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos. Entonces, quiere decir que le estaba anunciando tiempos difíciles mediados por el diablo, ¿verdad? Para hacerlo perder la fe, ¿verdad? Es interesante. Él siempre va a mediar para que usted y yo perdamos la fe en el Señor. Pero esto es lo más importante, lo más bonito de esto. Por eso siempre toda situación mala algo bueno tiene. Y es que, por ejemplo, era el mismo tiempo que Dios usaría para purificar y para reforzar aún más la fe de Simón Pedro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los tiempos difíciles en nuestra vida realmente son bendición, porque es lo que nos va a fortalecer aún más, nos va a hacer más fuertes aún más en la fe. Yo creo que usted y yo tenemos que, bueno, cuando ya tenemos añitos encima, ¿verdad? Tenemos que acordarnos de cuántas cosas hemos vivido en la vida difíciles, de cuántos tiempos vivimos en la vida difíciles, de alguna vez que pensamos que ya no iba a haber un nuevo amanecer porque estábamos en una situación muy crítica, ¿verdad? De una u otra razón. Y sin embargo nos dimos cuenta que de esa Dios nos sacó. Y después nos sacó de otra, y después nos sacó de otra. ¿De cuántas nos ha sacado el Señor? ¿De cuántas situaciones difíciles a través de nuestra vida? Entonces, ¿qué es lo que va creando eso? Las situaciones difíciles que vivimos en nuestra vida, lo que va creando es una fortaleza en nuestra fe. Va creando una fortaleza tan grande que empieza a purificarse la fe en nosotros a través de los tiempos malos, a través de los tiempos difíciles, a través de las aflicciones. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Dice que así como Jesús le anunciaba a Simón Pedro que Satanás os había pedido para zarandearlos, dice que era al mismo tiempo que Dios usaría para purificar y para reforzar aún más la fe de Simón Pedro. Porque Jesús, si usted lo nota, dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, cuando tú separas el trigo, significa estar separando la parte buena del trigo y la parte mala del trigo. O sea, el grano de la cáscara. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor le dice que Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte, para zarandearlos como a trigo.
Entonces, cuando vemos, dice que el Señor está hablando de una separación, de una parte buena que es comestible, que es el grano de trigo, y la otra parte mala, que es la cáscara del trigo. Como vemos, hay una separación que el Señor está hablando también en esta palabra. El diablo siempre va a querer separarnos de la parte buena que es Dios. Pero Dios siempre también va a separar de nuestra vida la parte que daña nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido, dice. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno y Dios siempre nos está hablando. Dios siempre quiere que tengamos esa paz en nuestro corazón, ¿verdad? Sabiendo que toda situación difícil que estemos viviendo va a pasar y que si la ponemos en las manos del Señor, aún con más razón va a pasar. Y el Señor va a proveer y el Señor va a sanar y el Señor va a unir y el Señor nos va a ayudar, ¿verdad? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Porque si hay algo que el diablo nos quiere robar, ¿qué es? La paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno, Dios es muy bueno, Dios siempre es bueno. Ahí donde usted está, diga, Dios es bueno. Dígale al que está al lado suyo, Dios es bueno. Dios tiene control de mi vida, Dios tiene control de mi sanidad, Dios tiene control de mis finanzas, Dios tiene el control de mi familia, de mi casa, de mi trabajo. Así es que yo voy a tener paz porque yo sé que el Señor está conmigo y esta leve tribulación va a pasar, como dice el Señor. Así es que bendito sea el Señor porque Dios siempre nos trae palabra de esperanza, ¿verdad? Siempre, siempre Dios nos trae palabra de esperanza. No importa la situación que usted vive hoy en día, usted tiene que entender que es parte de un proceso, que no es por casualidad, que aquella situación difícil ha llegado a su vida, pero usted de esa situación difícil, usted va a salir fortalecido, ¿verdad? Así como la fe de Simón Pedro se iba a purificar y se iba a fortalecer por medio del zarandeo que iba a sufrir, así tiene que ser nuestra fe también. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Nadie dijo que sería fácil, pero sin embargo el Señor está con nosotros y el Señor ha prometido estar con nosotros hasta los últimos días. Eso dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor porque me dio la oportunidad de llevar este pequeño mensaje a ustedes. De verdad Dios les bendiga. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, de acá, desde mi casa en Heredia. Y bendito sea el nombre del Señor. Pues si me da el privilegio y el honor algún día de poder compartir otro mensaje con ustedes, pues yo y feliz de la vida de hacerlo. Dios les bendiga y si usted está en una situación difícil, todo va a salir bien. En el nombre de Jesús, todo va a salir bien. Tenga fe.